Hola chicos, ¿qué tal? Este es el siguiente vídeo de la asignatura de lengua, ¿vale? Y os cuento de qué vamos a hablar hoy. Continuamos dentro del tema cero, de este tema inicial de la asignatura, y vamos a hablar de las variedades de la lengua. Es decir, vamos a estudiar cómo dentro de una misma lengua encontramos diferentes formas de usarla. No siempre que utilizamos la lengua lo utilizamos de la misma manera, ¿vale? Esa es un poco la clave de esta palabra, de las variedades de la lengua. ¿Qué vamos a estudiar en este tema? Vale, pues aquí tenemos unos puntos claves. Dice, la lengua no es única, tiene variedades. Es decir, aunque todos compartamos la misma lengua, como puede ser la lengua española, no todos los hablantes de la lengua española la utilizamos de la misma forma. ¿Vale? Hay una serie de factores que influyen en cómo utilizamos la lengua. ¿Y cuáles son esos factores? Pues son aquí os los tenemos en el siguiente puntito, las variedades de la lengua. Hay factores que tienen que ver con lo geográfico, es decir, con el territorio en el que vivimos. Hay otro tipo de variedades que son las variedades sociales, es decir, también el nivel sociocultural influye en cómo utilicemos la lengua. Y incluso un mismo individuo utiliza la lengua de forma distinta dependiendo de la situación en la que se encuentre. De esta forma tenemos las lenguas, los dialectos y las hablas cuando hablamos de variedades geográficas, tenemos los niveles de la lengua cuando hablamos de esos factores sociales y tenemos los registros cuando hablamos de esas variedades individuales. Todas estas cosas que vamos a ver hoy, estos dos primeros puntitos, están en el libro de texto desde las páginas 7 a la página 10. Este tercer punto, el de las lenguas de España, lo vamos a tratar en otra clase, ¿vale? Así que de momento lo aparcamos. Vamos a continuar entonces con la presentación. En la página 7 del libro de texto, aquí os he capturado un esquema que creo que es muy importante, que tenemos que estudiar y que, bueno, tenemos que entender antes, ¿no? Obviamente, voy a explicarlo un poquito. En primer lugar, dice, ¿qué son las variedades de la lengua? Las variedades de la lengua varían según las características individuales, sociales y geográficas. Esos son los tres factores que influyen en cómo cada hablante utiliza la lengua. Depende de dónde es ese hablante, cuál es su nivel sociocultural o en qué situación concreta se encuentra. Vale, pues en función de cuál es la zona geográfica en la que se encuentra el hablante, hablamos de diferentes dialectos y hablas, ¿vale? Eso es el lugar donde aprendió a hablar, es lo que influye en cómo va a utilizar la lengua. Por ejemplo, la lengua española. La lengua española tiene dialectos en función de la zona geográfica. No hablan de la misma forma un hablante del español del norte de la península que un hablante de español del sur de la península. Hay diferentes dialectos, ¿vale? Por ejemplo, el dialecto andaluz, el dialecto murciano, el dialecto extremeño, los veremos más adelante. Pero como vemos hay otros tipos de variedades, ¿no? Que son las variedades sociales. Es decir, el nivel de educación de una persona, su estrato social, su nivel socioeconómico, influye también en cómo ese hablante va a utilizar la lengua. Entonces, dependiendo de esos factores sociales, tenemos los niveles de la lengua, el nivel culto, el nivel estándar y el nivel vulgar. ¿Vale? Ya las propias palabras nos dicen un poco, ¿no?, lo que quiere decir. Lo desarrollaremos más adelante. Y por último, como decíamos, un mismo individuo, también, dependiendo de la situación en la que se encuentre, dependiendo de qué pretende con el mensaje que va a comunicar o de sus características peculiares, es decir, dependiendo en todo caso de la situación en la que se encuentre, se va a expresar con un registro formal o con un registro informal. El registro formal será el que utilizamos cuando estamos en una circunstancia pues más seria, más solemne, por ejemplo, que tiene que ver con lo laboral, o que tiene que ver con lo académico, ¿no?, con el instituto, con la universidad. En esos casos tendemos a utilizar un registro formal que cuida más las normas del habla, del lenguaje, quiero decir, que cuida también más o que intenta conseguir una mayor riqueza expresiva, ¿vale? Ese tipo de cosas son típicas del registro formal. Mientras que en el registro informal, sin embargo, pues
Dicho de otro modo, cuando utilizamos el registro informal, los hablantes se relajan más en cuanto al uso de las normas, en cuanto a la riqueza de vocabulario, en cuanto a la complejidad de las oraciones que utiliza. Hay un relajamiento, ¿no? Porque está en una situación más relajada. Vamos a ir viendo ahora entonces esos tres factores que hemos visto. Empezamos por el primero. Las variedades geográficas están explicadas en la misma página 7. Tenemos estos tres conceptos importantes que hay que diferenciar. Lengua. ¿Cuáles son las lenguas? La lengua española, el francés, el inglés, el catalán, el gallego, son lenguas porque están consolidadas, porque tienen muchos siglos de historia, porque están extendidas en una región geográfica concreta y bien delimitada, y además normalmente bastante amplia, ¿no? Sin ir más lejos, la lengua española pues está en varios continentes de todo el mundo. Está en España, pero está también en todo el continente americano, ¿no? Y incluso en otros sitios, como veremos más adelante, de África, de Asia. El inglés está muy extendido por todo el mundo y además tiene unas normas muy concretas, precisas, y es una lengua que tiene muchísimos siglos de historia. Eso es lo que hace que una lengua se convierta en lengua. Sin embargo, hay otras lenguas menores que llamamos dialectos, porque derivan de una lengua principal, ¿vale? Los dialectos tienen unas características que vamos a ver ahora. Se ubican en regiones más pequeñas, igual que las hablas son aún, digamos, estarían en la escala todavía más abajo. Las hablas se utilizan por comunidades de hablantes muy pequeñas, en zonas muy muy concretas, puede ser en un pueblo o puede ser en una comarca, por ejemplo. Vamos a ver las diferencias entre lengua y dialecto, que es un tema que me interesa bastante. Dice que la lengua se distingue claramente de otros idiomas, ¿no? La lengua española, la lengua francesa y la lengua inglesa se diferencian mucho entre ellas. Sin embargo, el dialecto se parece bastante a la lengua de la que deriva. El dialecto extremeño se parece mucho al español, ¿vale? Por ejemplo, el dialecto francés que se habla en París se parece mucho también a los dialectos del sur de Francia, ¿vale? Porque derivan de una misma lengua. Eso es una de las diferencias entre lengua y dialecto. Otra, que las lenguas, como el inglés, como el español, como el italiano, tienen normas muy concretas y comunes entre todos los hablantes. Sin embargo, el dialecto, esas normas son más como de andar un poco, de andar por casa un poco, ¿no? Son normas que no están escritas en un diccionario o en un libro de texto, normalmente. Y otra diferencia, una tercera diferencia importante entre lengua y dialecto, es que las lenguas tienen tradición literaria, es decir, durante muchísimos siglos se han escrito obras literarias en esa lengua, y sin embargo los dialectos carecen de, es decir, no tienen esa tradición literaria. Apenas hay libros, novelas, cuentos, obras de teatro en esos dialectos. A veces sí, pero lo normal es que si es un dialecto, es que esa producción literaria sea escasa. Vale, hasta aquí las variedades geográficas. Vamos a la página 8 y hablamos de las variedades sociales. Como habéis podido leer en el libro de texto, hay un montón, aquí a la izquierda, un montón de factores que influyen en esas variedades sociales. La más importante es la que he destacado en rojo, el nivel sociocultural de la persona. Es decir, si ha estudiado en una educación reglada, en un colegio, en un instituto, en la universidad, se ha tenido un acceso a una formación. Eso va a influir mucho, como vamos a ver a continuación. Pero hay otros factores, ¿no? Dice aquí la edad. Bueno, pues sí, en principio parece que los jóvenes no hablan igual que los mayores. Los jóvenes utilizan un lenguaje que tiene que ver mucho pues con las modas, en cuanto al uso de determinadas expresiones, determinadas palabras, incluso yo diría determinado acento. Sin embargo, las personas mayores utilizan la misma lengua pero de forma distinta. El sexo. Bueno, aquí el libro de texto dice que el sexo también puede ser un factor social que influye en cómo utilizamos nuestra lengua. Es decir, que según esta idea no hablarían de la misma forma los hombres que las mujeres. Podemos estar de acuerdo o no. El mismo libro de texto dice: no obstante, hoy en día la inserción social y laboral de la mujer, la influencia masiva de los medios de comunicación y el dinamismo de la vida urbana están borrando progresivamente esas diferencias lingüísticas entre hombres y mujeres. Bueno, pues yo creo que es bastante obvio, ¿no? Yo creo que no hay una diferencia tan clara entre cómo se expresa un hombre o cómo se expresa una mujer. Bueno, y por último, la profesión, que también puede influir. Porque claro, si yo soy, por ejemplo, médico,
tengo una tendencia a utilizar determinados tipos de palabras, determinadas expresiones, determinado tono, ¿no? La profesión va a influir en mi forma de utilizar el lenguaje. Vale, nos centramos en el primero de los factores, ¿no? En cómo ese nivel sociocultural influye en las variedades de la lengua. Según el nivel sociocultural de las personas, tenemos tres niveles: el nivel culto, el nivel estándar y el nivel vulgar. El nivel culto es el propio de las personas que tienen una gran formación académica. Van a utilizar las normas de una forma más eficaz, van a tener una mayor variedad de palabras, ¿no? Para usar. La complejidad de las oraciones que utilicen van a ser mayor. Un nivel estándar, pues es el de las personas que tienen una formación media, no muy elevada, utilizan las normas más o menos correctamente, a lo mejor tienen un poco menos de capacidad en cuanto a la riqueza de vocabulario y estas cosas. Y el nivel vulgar, pues, el nivel vulgar sería el de aquellas personas que suelen cometer errores cuando se expresan. Errores porque no se corresponde su forma de hablar con la norma. Tampoco quiere decir que sea ni mejor ni peor, simplemente utilizan un nivel vulgar porque han tenido menos acceso a esa normalización, a esas normas del idioma. Vale, pasamos ya a... no, perdón, seguimos aquí. Dentro de las variedades sociales, el nivel vulgar que acabamos de explicar me interesa especialmente. Tenemos un pequeño esquema en la página 9 que quiero que leamos con atención. Vamos a hacer un ejercicio sobre esto, sobre el nivel vulgar. Y fijaos en todas las características típicas del nivel vulgar. Esos errores que se suelen cometer, por ejemplo, decir toalla en vez de toalla, 22 en vez de 22, colorá en vez de colorada, o concreta en lugar de croqueta. Ese tipo de pequeños fallos, bueno, pues que incluso todos podemos cometer, están dentro de este nivel vulgar. Fijaos en el tema muy interesante, lo estudiaremos más adelante este curso, el tema del laísmo, leísmo, loísmo. Decir a ellos les vi es un error que llamamos leísmo, porque lo correcto sería decir los vi. Decir la dije a ella, a mi madre esta mañana la dije que iba a llegar a las 3. Esto es un error, es un laísmo, porque se debería decir le dije a mi madre que. La verdad que son el laísmo, leísmo y loísmo errores bastante extendidos. Lo importante no es tanto evitarlos, que también, sino sobre todo ser conscientes de ellos, ser conscientes de que podemos cometer estos errores del leísmo, laísmo, loísmo. Los explicaremos más detenidamente. Otro muy interesante también, el dequeísmo. Si yo digo, le dijo de que era guapa, estoy cometiendo un error, porque lo correcto sería decir, le dijo que era guapa. Usar ese de que, en lugar que simplemente que, es un error que llamamos dequeísmo, propio del nivel vulgar de la lengua. Y aquí tenéis unos cuantos más. Lo leéis y hacéis el ejercicio sobre ello, que es muy interesante. Y por último, las variedades individuales, es decir, un mismo individuo utiliza la lengua de forma distinta dependiendo de la circunstancia en la que se encuentre. Y así diferenciamos el registro formal y el registro informal. El registro formal sería el típico de las personas que se encuentran en una circunstancia, pues no sé, laboral o académica, que en ese momento pues se obligan a expresarse mejor. Y en un registro informal, pues cuando estamos más relajados con nuestros colegas, con nuestros familiares, vamos a relajarnos efectivamente, porque el ambiente es distendido, el ambiente invita a que no tengamos que preocuparnos por utilizar una palabra precisa, por construir la oración perfectamente con sujeto, verbo, complementos, sino que se pueden cometer pequeños errores que son entendibles porque estamos en esa situación relajada. En ese caso utilizamos un registro informal. ¿Vemos las diferencias? Bueno, pues hasta aquí es lo que os quería contar hoy sobre las variedades de la lengua. Así que, nada, en el próximo vídeo continuaremos con este tema inicial, hablaremos de las lenguas de España. Si tenéis cualquier duda, podéis planteármela en los comentarios del vídeo o me enviáis un correo electrónico, como queráis. También nos veremos en clase, por supuesto, y repasaremos estas cosas que hemos visto. Así que, nada, que vaya todo bien, gracias, y hasta la próxima.